Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos del bienestar animal en aves. La estructura de la presentación será la siguiente. Hablaremos un poco de los antecedentes de la producción animal, de las auditorías del bienestar, el bienestar animal en aves de producción y vamos a identificar los tipos de indicadores del bienestar animal, la forma de medirlos y su validez. Y por último, haremos la conclusión. Bien, a manera de antecedentes, tenemos que ver que en los sistemas de producción de aves, en particularmente, fue donde se desarrollaron los sistemas de intensificación para producir pues de manera masiva. La producción tanto de huevo para plato como de carne procedente de esta especie rápidamente se posicionaron en el número uno en el consumo, no nada más a nivel nacional, sino a nivel de tipo mundial. Ya hemos platicado de los orígenes modernos del bienestar animal y esa publicación del libro Máquinas Animales. Ahora recordemos, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial, pues muchos de los países quedaron devastados y algunos países, los que principalmente tenían los recursos para comenzar a rehabilitar sus edificios, sus unidades de producción, a producir, ¿no? A tratar de producir sus propios insumos, pues de repente comenzaron a producir con esa idea de producir mucho con poco, ¿no? En aves, pues llegamos a meter en una nave de 10 metros de ancho por 100 metros de largo hasta 10,000 pollos de engorda, que básicamente, si ustedes recuerdan o si no conocen, pues básicamente en 5 semanas y media máximo, tenemos la finalización de un pollo ya para mercado. Este, hay pollos, ¿no? Que conocemos más pequeñitos que tienen un mercado en particular que llamamos pollo tipo rosticero. Y bueno, esos animales todavía muchísimo antes, ¿no? Tal vez pensando en 32 días después de la eclosión del huevo, ya están yéndose al mercado. Entonces, imagínense el aceleramiento en esta especie en particular de los sistemas de producción. Ya hemos hablado, ¿no? De que básicamente, pues no se consideraban al principio esos mal llamados derechos de los animales, que hoy es un término correcto, es un término que de acuerdo a un marco legal se ha ido legislando, ¿no? Y que en aspectos de bienestar animal nos compete a nosotros los médicos veterinarios velar por su cuidado. Este, entonces ha crecido todo a pasos agigantados, ¿no? El tratar de proveer alimentos hacia la población, la ciencia del bienestar animal y también la preocupación por otro tipo de escenarios, como es el aumento del doble de la población a nivel mundial para el año 2050, ¿no? 2050. Entonces, esos son los escenarios. Hay eh, una política de producción de alimentos basados en esquemas de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, que también es importante y que es una herramienta ineludible el bienestar animal para alcanzar esos objetivos, para alcanzar esas metas. ¿Cómo impacta, por ejemplo, la producción en el ambiente? Eh, eh, Se pueden generar si no hacemos manejo de excretas, ¿no? Impacto en el ambiente, contaminación, eh, eh, posiblemente de algunos mantos freáticos, escasez de recursos, empiezan, ¿no? Se empieza a competir con los espacios, con los recursos, con otras especies. Podemos, ¿no? Al invadir nuevos hábitats, pues dar origen a nuevas enfermedades que pueden afectar no nada más a los animales, sino también al hombre.
En ese sentido, también en esa misma línea del tiempo, el consumidor cada vez se vuelve más crítico, un consumidor que le preocupan cómo se están produciendo los animales, un consumidor que se preocupa de que no se estén agotando los recursos en el ambiente o que no se esté contaminando este medio, ¿no? Donde se sientan las unidades de producción, un consumidor más crítico en qué es lo que está consumiendo, si ese alimento, no sé, tal vez tenga su origen en una producción orgánica, ajá, si ese alimento no está contaminado y por lo tanto no va a impactar en su salud al ser consumido, o si no tiene algunos otros ingredientes o elementos que a lo mejor en un tiempo pues no muy lejos puede desencadenar alguna otra enfermedad, ¿no? Como estos padecimientos de la enfermedad y la muerte silenciosa, ¿no? Que se le conoce. Cierto es que también ha sido una especie muy satanizada, no sé si al igual, más o menor que tal vez el cerdo, a mi consideración tal vez un poco menos, pero que pues es una preocupación, ¿no? También popular de que en los sistemas de producción de pollo de engorda, pues se ocupan hormonas, ¿no? Y que estas hormonas van a impactar en la salud del consumidor. Lo cierto es que no es así. Se ha seleccionado también esta especie genética, que es tal vez una de las mejores, si no la mejor, en la conversión de alimento, ¿no? Que es capaz casi de, por cada kilogramo de alimento que consuma, 1 kilogramo de carne va a estar produciendo. Pero bueno, esto también ha traído complicaciones pues para el mismo animal por su rápido y acelerado crecimiento. Entonces, es un sistema de producción, bueno, que como todos va a tener sus particularidades y en ese sentido esperemos vayamos avanzando en la presentación. En el 2016 se reportan 55 billones de pollos para la producción de carne, o sea, se produjeron más aves para carne, pollo de engorda, que habitantes a nivel mundial, ¿sí? El 75% de estas producciones se tenían bajo sistemas intensivos y el 25% era una producción local. Tal vez, a lo mejor muchos de nosotros pudiéramos pensar que los escenarios pudiesen seguir igual o que incluso, por ejemplo, ese 75% de producción bajo los sistemas intensivos, perdón, que pudieran todavía mejorarse, ¿no? Todavía aumentar. Lo cierto es que en países de primer mundo, más bien como que se tiene un pensamiento a la inversa, se tiene la idea de hacer más producciones de tipo local, porque bueno, el mismo consumidor, la misma población pudiera tener esa percepción de bienestar animal en condiciones, por ejemplo, de producciones al aire libre, que no siempre es así, no siempre la producción al aire libre va a generar un mejor o un mayor bienestar para con todos los animales, no nada más en particular para con esta especie. Cierto es que la Unión Europea tiene leyes implementadas, al igual que México, pero siempre han ido, digamos que en aspectos de bienestar animal, en punta de esa lanceta, y estas leyes están siendo acompañadas al estar realizando inspecciones con el fin, pues, de verificar el cumplimiento y esto, pues, da lo que a ellos denominan la garantía agrícola, ¿sale? Recuerden también que en este continente se han desarrollado esquemas de certificación y entonces hay empresas que brindan sus servicios para certificar que las producciones manejan estándares altos
de bienestar animal y entonces el producto va acompañado de un sello. Entonces, no nada más es lo que ellos dicen o puedan decir que están haciendo, sino pues a través de las auditorías, ¿sí? Se evalúan ciertos criterios, ciertos indicadores y al cumplir con estas especificaciones, pues pueden gozar de un sello, lo que le da garantía pues al consumidor. Y entonces en ese sentido, así nacen las auditorías aplicadas al bienestar animal y particularmente a evaluar el bienestar animal de gallinas de postura, producción de huevo para plato, o de naves en producción de pollo para engorda. Entonces, dentro de las evaluaciones que se realizan, que están relacionadas con el bienestar animal, se evalúa la disponibilidad de espacio que tienen los animales, si cumplen o no con lo requerido. También se evalúa, por ejemplo, el acceso que tengan a los recursos, eh, pero esto solo nos va a proporcionar información básica. ¿Por qué básica? Porque estas primeras auditorías, estas primeras evaluaciones estaban siendo dirigidas más hacia lo que nosotros le proveemos al animal que hacer las evaluaciones en el mismo animal. Quiere decir esto que nosotros estábamos tratando de asociar, ¿no? Si el acceso a los recursos, ¿no? A lo mejor el colocar un comedero por cada 10 animales y esto ya nos garantizaba, ¿no? Que los animales no pudieran padecer a lo mejor de hambre. Este, pero hacíamos inferencias solo a asociaciones. Y es por eso que se ha promovido que como avance en la evaluación que se realicen, pues incluyan medidas ahora basadas en el animal. No, esto no significa que dejemos las evaluaciones que se hacen en los recursos, sino lo que se propone es, bueno, además de estar haciendo evaluaciones basadas en los recursos, vamos a hacer evaluaciones de manera directa en el animal y con esto, pues aumentamos nuestros criterios, ¿no? Hacemos que esta evaluación pues sea una evaluación más completa, más válida. Entonces, por un lado vamos a tener medidas que podemos basar en los recursos y medidas basadas ya de manera directa en los animales. Estas medidas basadas en los recursos se les conoce como RBM por sus siglas y las medidas basadas en el animal como OBM. Eh, Esto lo que va a traer como resultado es las nuevas auditorías con respecto al bienestar animal, que no nada más están haciendo particularmente para esta especie eh, aves, sino ya para muchas otras especies. Se habían creado protocolos particularmente para las tres especies más producidas en el mundo, que eran aves, bovinos leche y cerdos, ¿sí? Y poco a poco estos protocolos cada vez contemplan más especies, conejos, pavos, borregos, producción, por ejemplo, de cabra. Podemos hacer auditorías en equinos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, cada vez tenemos mayores herramientas. También hay que recordar que, por ejemplo, los avances tecnológicos que hay en los sistemas de producción, las aves, en los sistemas de producción de aves también manejan esa punta de lanceta, ¿no? Hay desarrollos tecnológicos que se crean para hacer más eficientes estos sistemas y bueno, de ahí empiezan a bajar incluso a otras especies. ¿Qué hay entonces, por ejemplo, qué conocemos de que haga referencia al bienestar animal en las aves? Bueno, para comenzar, las aves no son consideradas mamíferos, ¿no? Pero al igual que los mamíferos, al igual que el ser humano, las aves son capaces de sentir dolor, de tener incomodidad y angustia. Eh, por lo tanto,
las aves, si tienen la opción de evitar este tipo de situaciones, lo harán, pero los sistemas de producción en los que regularmente nosotros tenemos a estos animales no les dan esa posibilidad, ¿sale? Pero se han hecho estudios de, de elección, ¿no? Y entonces las aves, cuando tienen la posibilidad de huir de esa situación que le genera dolor, de esa situación que le genera incomodidad o angustia, ellos deciden no afrontarla, ¿sale? Es su elección, estudios de elección, el no estarse enfrentando este tipo de situaciones. Y es más, si tienen la posibilidad de expresar otro tipo de conductas propias, pues también lo harán. ¿Qué tipo de conductas expresa esta especie? Pues seguramente, ¿no? A lo mejor alguien estará acostumbrado o familiarizado o alguna vez en su vida ha visto a estas especies en producciones rurales de tipo artesanal, en donde andan ahí al aire libre, perdón, y se dan sus baños de tierra, se están acicalando entre ellas mismas y con otras aves, ya que también, al igual que otros animales de producción, son animales gregarios, regularmente no andan solos, eh, tienden a buscar su propio alimento, incluso estar, ¿no? Consumiendo algunas piedras de cierto tamaño de partícula que les ayuda precisamente a digerir el alimento y también un comportamiento que expresan es el del picoteo. En las unidades de producción, pues hay elementos que pueden generarle distrés a estos animales. Entonces debemos de cuidar los aspectos relacionados con la intensidad de luz y con el tipo de luz, el aire y la ventilación, que no se generen, por ejemplo, gases que para el mismo animalito puede causarle desde irritación en los ojos hasta enfermedades en vías respiratorias altas o bajas, ¿no? Que los animales puedan tener acceso al alimento y que tengan acceso al agua, entre otros. Cierto es que todas las especies con las que nosotros trabajamos, pues a lo mejor también los mismos elementos pueden ser elementos que impacten en cuestiones de distrés, por ejemplo, al animal, ¿no? Ese estrés no benéfico, ese estrés perjudicial para el animal. Y bueno, si el animal está sujeto de manera constante a situaciones de distrés, pues ¿qué es lo primero que va a dejar de hacer? Pues a lo mejor de consumir alimento, a lo mejor de consumir agua, ajá, va a dejar de producir y desde luego que esto puede impactar en su salud. Y comentaba, al igual que otras especies, a lo mejor estos mismos elementos también impacta, pero resulta que para las aves los intervalos, ¿no? Sobre los parámetros de estos elementos, pues son muchísimo más reducidos, ¿no? Una temperatura alrededor de 20 grados centígrados, 21 grados centígrados, es la óptima, una temperatura de una humedad del 70% y algunas pequeñas variaciones entre esos elementos impactan en el animal, ¿no? Aumenta la temperatura y entonces el ave pues tiene una cubierta de plumas, entonces va a empezar a jadear, ¿no? Va a empezar a boquear. Pues esto con qué fin? Pues con el fin de tratar de perder la temperatura, el exceso de temperatura que su organismo está procesando, ¿sí? Entonces, mantener la salud del animal es esencial para lograr los objetivos del desarrollo sustentable. Esto ya dicho por la FAO y por la OMSA. También existe una creciente vinculación del bienestar animal con relación al comercio internacional y el acceso a mercados. Hay países enteros que no van a dejar comercializar ni un solo producto, ni un solo huevo,
que no haya sido producido con esquemas altos de bienestar animal, ¿no? Países como los Países Bajos, ¿no? Holanda, no permiten que dentro de sus supermercados se comercialice un solo huevo de estos que son producidos en jaulas o en baterías. Entonces, hay una preocupación del consumidor, hay políticas y un marco legal, y entonces, aunque no existan esas barreras en aranceles, los aspectos del bienestar animal se convierten en barreras no arancelarias y se convierten en criterios para que tú puedas comercializar o no tu producto en ese mercado, ¿no? ¿Qué pasa con los grandes consorcios, por ejemplo, de empresas transnacionales, ¿no? Como puede ser, no sé, pensemos a la mejor ahí en un McDonald's, en un Burger King, en mayonesas, ¿no? Como mayonesa Hellmann's, McCormick. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen que empezar a apostar, ¿sí? Porque sus materias primas provengan de granjas certificadas en bienestar animal, ¿no? Entonces, todo eso son los contextos eh, en cuanto a la producción. En los sistemas de producción, para la mayoría de la gente, en la producción de aves, se puede hablar de dos diferentes sistemas de producción. Habrá quienes digan, ah, pues es que yo he visto naves donde se maneja una producción intensiva, ahí tienen a los pollos encerrados y hasta que no alcancen su peso final, pues los dejan salir directamente al matadero, ¿no? Es que conozco, ¿no? Naves de producción de huevo para plato y ahí, ¿no? Llegan las aves a lo mejor una semana antes, 15 días antes de romper postura, o a lo mejor ahí llegan desde pollitas y se lleva el ciclo para que rompan postura. Y el chiste es que las aves están encerradas en jaulas que tienen tres secciones, y entonces dependiendo del tipo de línea que nosotros estemos manejando, si es una línea ligera de producción de huevo blanco, si es una línea pesada de producción de huevo rojo, pues es el número de aves que voy a colocar por espacio, ¿sí? Va a haber sistemas que tengan dos niveles y sistemas incluso hasta con tres niveles, ¿no? Entonces, los metros cuadrados que se manejan dentro de esos sistemas de producción, pues son muy reducidos, se manejan altas densidades de carga por metro cuadrado, y entonces al ave no se le permite más que a lo mejor pararse, echarse, comer, tomar agua y poner huevo, ¿no? Esos a lo mejor son sistemas de producción que conoce la gente. Y por otro lado están los sistemas de producción libres, en donde va a estar la gallina en un espacio más amplio, este, ya no van a estar enjauladas, ya están en piso, y entonces estos sistemas al aire libre, el consumidor lo percibe como un sistema que puede brindar mejor bienestar para las gallinas, ¿no? Este, pues esto no siempre es correcto, el pensar que un sistema intensivo donde tengo gallinas enjauladas y un sistema de producción al aire libre donde no tengo animales enjaulados, gallinas enjauladas, va a repercutir en un mejor bienestar animal. No, no es así. En ese sistema de producción intensiva, cierto es que a lo mejor hay un espacio reducido, cierto es que a lo mejor hay un problema de hacinamiento, pero ahí se les está proviendo de alimento, por ejemplo, a los animales, y a veces en ese sistema de producción libre, ¿no? El animal tiene que estar buscando su propio alimento.
acá en este sistema de producción a lo mejor se está protegiendo contra depredadores y tal vez en este sistema al aire libre estén más expuestos los animales a los depredadores. Posiblemente acá se esté cuidando por esquemas de bioseguridad, aspectos de salud, ¿no? Más restrictivos en los animales y en estos sistemas tal vez no sea tan restrictivo, ¿no? Entonces, tiene sus bemoles, no nada más es porque dejemos un espacio más amplio y lo saquemos de las jaulas, quiere decir que será pues muchísimo mejor su bienestar animal, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos en las evaluaciones o en los criterios que nosotros ocupamos para auditar el bienestar animal, para que estos no se conviertan en criterios subjetivos y nos puedan dar información creíble y por lo tanto evaluaciones confiables. Existe un reglamento de comercialización de huevo que clasifica los sistemas de producción como de producción de huevo orgánico sin el uso de jaulas y que esta producción de huevo orgánico no nada más obedece a que no ocupe jaulas, sino hay todo un protocolo, toda una normatividad y unas especificaciones que debemos de cumplir para que pueda gozar del sello orgánico, ¿sale? Porque si no se cumplen con esas especificaciones, pues tal vez nada más le podríamos decir que es un huevo puesto libre de jaula y hasta ahí, pero no más allá como producción orgánica. Está el sistema de producción al aire libre y está el sistema de producción en nave. Este, eh, eh, pero bueno, si nosotros queremos analizar estos sistemas de producción, como todo sistema de producción, siempre va a haber ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, ventajas de mantener las gallinas en baterías, ¿sí? En esas jaulas, pues tienden a poner más huevo. Regularmente sería la producción de huevo de una gallina por huevo por día. Van a consumir menos cantidad de alimento al desperdiciar menos. Se simplifica el manejo para el casetero y para el médico veterinario. Hay mejor control de las enfermedades. Se facilita también la recolección del huevo. Y como las aves están elevadas y no tienen contacto con el piso y sus excretas, por lo tanto se rompen ciclos de parásitos intestinales, ¿no? Por mencionar alguno, pues coccidia, que impacta en la producción de esta especie. Desventajas, por ejemplo, de mantener ahora las gallinas en baterías. En lo que comentábamos, probablemente es muy seguro que haya problemas de hacinamiento. Se priva a los animales de expresar conductas propias de la especie, como estas que comentábamos, de buscar su propio alimento, de darse los baños de tierra, del picoteo, por mencionar algunos, ¿no? Y aumenta el picoteo, pero ahora entre las aves, ¿no? Algo que se le conoce en la unidad de producción como canibalismo. Las aves tienen un temperamento alto, las aves jerarquizan, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, pues podemos provocar peleas, este, por recursos, ¿no? Entonces pueden aumentar este tipo de agresiones entre ellas. Con lo que respecta, por ejemplo, a los protocolos de bienestar animal o lo que debemos de evaluar relacionado con el bienestar animal, podríamos partir de estas preguntas, ¿no? ¿Los animales están adecuadamente alimentados? ¿Están debidamente alojados? ¿Están protegidos de enfermedades, de mutilaciones y cuentan con servicio veterinario? ¿Pueden expresar variedad en su comportamiento? Tal vez al comenzar a hacer estas cuatro
preguntas, pues nosotros ya podamos obtener información interesante para, como decía la doctora Templo Grandi, ¿no? Si yo mido, voy a tener la posibilidad de identificar oportunidades de mejora. Si no mido, pues no voy a conocer el estatus que tengo, en este caso, con respecto al bienestar animal. Entonces yo no podría decir, es que mi unidad de producción anda en muy buen estado de bienestar animal o ando excelente en términos de bienestar animal, porque bueno, cuando nosotros decimos qué instrumento estás ocupando para medir y cuáles fueron los resultados, pues no los tenemos. Entonces, sería una evaluación meramente subjetiva, basada nada más en la creencia y en la percepción que pueda tener la propia persona. En este caso, pudiese ser el productor. Pero bueno, también cabría otra pregunta. ¿Funcionan las evaluaciones basadas en el entorno? Porque de estas preguntas, las primeras tres, pues están orientadas a lo que nosotros le estamos proveyendo a los animales, en este caso en particular a las aves. Entonces, ¿funcionarán las evaluaciones que nosotros estamos haciendo de ese ambiente basados en esos recursos? Pues la respuesta es que sí, sí funcionan, pero no me van a dar el total de la información. Entonces yo tengo que ahora, además de hacer esas preguntas y esas evaluaciones, tengo que empezar a hacer evaluaciones propias, directas sobre el animal, ¿no? Y entonces estas medidas, como los indicadores de bienestar que seguramente han visto o hemos visto en pláticas anteriores, pues deben de ser medidas viables, que quiere decir creíbles, que yo esté midiendo lo que quiera medir y factibles, repetibles, que yo llegue a los mismos resultados entre evaluador y entre otros evaluadores, ¿sí? Y tal vez ahí en esa diapositiva, bueno, no tal vez falte la tercera característica de ser prácticas, que nosotros podamos hacerlas en el lugar donde vamos a querer hacerlas. Vamos a querer hacer una auditoría, una evaluación del bienestar animal en el matadero. Bueno, pues entonces estas medidas las debo de poder evaluar ahí, de aterrizar ahí. Voy a hacer una evaluación en las unidades de producción, ya sea en producciones libres o en producciones estabuladas, ¿no? Con las gallinas colocadas en baterías o con los pollos de engorda, engordándose dentro de una nave. Bueno, pues debo de poder aterrizar todo esto ahí en sitio, ¿sale? Entonces, como medidas creíbles y medidas factibles que nosotros podamos aterrizar, por ejemplo, para esta especie, pudiéramos checar, cierto es, ¿no? El porcentaje de animales enfermos que hay, pudiéramos checar el porcentaje de aves que se mueren en el lugar, ¿no? Son dos medidas que tienen que ver con enfermedad y con muerte, pero también y con parámetros productivos. Y que hay empresas, ¿no? Que a esos productores les pagan sobre esos parámetros productivos. Por eso ahí son muy cuidadosos, que no haya porcentajes altos de morbilidad, que no haya porcentajes altos de mortalidad. Pero también podemos checar, por ejemplo, la puntuación de las cojeras, la puntuación de las almohadillas, de las patas, las lesiones que se generan, la deformación del hueso de la quilla, lesiones que se puedan presentar en la piel, por mencionar algunas. Entonces empezamos a abrir el abanico de posibilidades para ver qué indicadores podemos aplicar para con esta especie. Existen protocolos que se han desarrollado para que nos auxilien en estas auditorías, guías que yo puedo seguir y que me van llevando de la mano para hacer las evaluaciones e incluso para cotejar la puntuación final y compararla, ¿no? Con los parámetros ya establecidos para conocer el estatus de bienestar animal que goza la unidad de producción. Entonces, por un lado, pueden estar los protocolos del EWIN, pueden estar los protocolos del Welfare Quality, que fueron de los primeros que se aseguraron, o pueden estar estos protocolos desarrollados por la Universidad de Bristol, ¿sí?
No son todos, desde luego que hay muchísimos más, y lo que sí es que para que esta auditoría pueda ser confiable, pues debemos de capacitar, ¿no? A los auditores, debemos de tener una capacitación, pues para manejar los criterios, para saber cómo utilizarlos y que precisamente las mediciones haya concordancia entre los evaluadores. Ese tal vez el objetivo principal de todos los protocolos, ¿sale? Primero la capacitación, establecer criterios y para que nosotros podamos seguirlos de la mano en su parte descriptiva y entonces empezar a llenar nuestra bitácora con las puntuaciones. Por ejemplo, los protocolos del Welfare Quality manejan cuatro principios: la buena alimentación, el buen alojamiento, la buena salud o sanidad y que los animales expresen conductas propias, ¿sí? Entonces, en el principio uno, nosotros en la buena alimentación podemos auditar este criterio. Son cuatro principios seguidos de 12 criterios y el criterio número uno sería la ausencia prolongada de hambre. ¿Qué parámetro nosotros podemos evaluar ahí? Pues la disponibilidad de comida, ajá, cuántos animales hay por comedero y el espacio que va a tener cada comedero. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos haciendo una evaluación del bienestar animal basándonos en un recurso. Para el criterio 2, siguiendo con el principio uno de la buena alimentación, podemos evaluar la ausencia de sed prolongada. Vamos a ver si existe disponibilidad de agua y entonces también vamos a contar cuántos animales por cada bebedero. Recuerden que dependiendo el tipo de recurso, ¿no? Si son bebederos de este tipo y comederos de este tipo, ya hay una relación que la misma ficha técnica donde nos están proveyendo estos recursos nos dice, ¿no? ¿Cuántos animales por cada bebedero? Lo siguiente que tendríamos que hacer en el caso de los bebederos es ver si están funcionando, ¿no? Porque yo podría a lo mejor errar el criterio y decir, ah, bueno, es que hay 10 bebederos y para el número de animales que tengo, de acuerdo al espacio, estoy cumpliendo. Antes de poner esa palomita, tendría yo que checar la funcionalidad de los bebederos, porque si uno no está funcionando, tal vez ahí ya la relación ya no cuadre y entonces pues no llevaré el punto completo, ¿sí? Entonces, este tipo de consideraciones es de lo que comentamos que es importante, que viene ahí en los protocolos, pero que también la misma capacitación nos puede generar, ¿sí? Por ejemplo, en el buen alojamiento, nosotros que podemos evaluar el criterio 3 y el 4, confort durante los periodos de descanso, ¿qué parámetro estaríamos evaluando para estos animales? Disponibilidad de perchas. Si ustedes se fijan, tanto en esta buena alimentación como en este buen alojamiento, más que estar evaluando a lo mejor animales en baterías, como que los mismos parámetros. En este caso hay dos tipos de protocolo. Uno que podemos aplicar para aves enjauladas, aves colocadas en baterías, y un protocolo que podemos evaluar en este otro sistema de producción, ¿no? Por eso está hablando aquí de la disponibilidad de perchas y la forma, y por ejemplo, si es de manera longitudinal, ¿no? Podemos evaluar si hay evidencia de ácaros rojos, el famoso piojo que le llaman de las gallinas, porque bueno, ¿por qué? Porque es un parásito que de manera regular está afectando, por ejemplo, a estos animales. Hay qué cantidad de polvo, por ejemplo, se encuentra en el ambiente. Recuerdo uno de mis profesores precisamente llevando esta asignatura de esta especie y que nos decía, bueno, ustedes vean cómo está el alimento para las aves y pues es un alimento en polvo, ¿no? Entonces, si no hay disponibilidad de agua, pues vean cómo va a bajar el consumo de alimento, ¿no? Y entonces decía él, traten ustedes de comer
pinole sin tomar agua, entonces sienten que se ahoga, ¿no? Entonces la cantidad de polvo que pueda haber presente en el ambiente, pues desde luego que también es un factor que puede generar distrés, por ejemplo, en el animal. Confort térmico, animales jadeando, que quiere decir que estoy con las temperaturas por arriba, animales apiñados, entonces todo lo contrario, el animal tiene frío y trata de apiñarse para generar calor y no estar padeciendo este distrés térmico. Buen alojamiento, facilidad de movimientos. Seguimos con animales, por ejemplo, colocados fuera de baterías. eh, Podemos medir la densidad de animal por metro cuadrado. Ajá. Podemos evaluar el porcentaje de suelo de tipo perforado. Les repito, el mismo material nos va dando y mostrando con fotografías, con esquemas, cómo podemos hacer las evaluaciones y las calificaciones que nosotros pudiéramos dar, ¿no? Regularmente los protocolos del Warfield Quality manejan calificación de 0, 1 y 2 o de 0 y 2 solamente facilitándonos al evaluador pues la actividad. Podemos entonces estar observando los registros oficiales, haciendo la medición de jaulas cuando aplique, las zonas que son accesibles para el animal. ¿Cómo podemos evaluar la buena salud? Con la ausencia de las lesiones, por ejemplo, comentábamos en la quilla, ajá, podemos ver la deformación de la quilla, las lesiones que se pueden generar en la piel, que pueden producir problemas de dermatitis o lesiones en las patas, desde inflamaciones hasta quemaduras, ¿no? O incluso podemos evaluar el número de animales, ajá, decíamos, enfermos o el porcentaje de animales muertos. Podemos evaluar eh, eh, las deformaciones en sistema óseo, que también con cierta regularidad se presentan en las aves, o afecciones de vías respiratorias, que también en esta especie pues nos ocasionan muchísimos problemas. Ausencia de enfermedad, mortalidad en la granja, cuáles son, ¿no? El porcentaje de animales eutanasiados o sacrificados en la granja. Hay animales que haciendo una evaluación de calidad de vida ya no es factible que puedan seguir, ya no van a ser capaces de competir por recursos tampoco con el resto de los animales y entonces pues tenemos que aplicar un método, un protocolo para eutanasiar o para matar a esos animales, ¿no? Porcentaje de animales con buches hinchados, patologías oculares, a veces esas mismas patologías oculares se las originan ellas mismas con el famoso picoteo, ¿no? De los problemas de agresiones que se dan por pelea de recursos o por establecimiento de jerarquías, infecciones respiratorias, problemas de enteritis, parásitos, incluyendo este ácaro rojo que comentábamos, o anormalidades en la cresta. Este, Todo eso nosotros lo podemos evaluar haciendo directamente esas evaluaciones directamente en el animal o checando los parámetros productivos que hay en las unidades de producción. Podemos evaluar ausencia de dolor inducido por procesos de manejo. Recuerden que hay muchas prácticas que nosotros hacíamos, ¿no? Por aspectos zootécnicos en los animales, en bovinos leche, el corte de cuernos, en cerdos, por ejemplo, el corte de cola y castrar a los lechones machos. En el caso de los borregos, el corte de cola, el corte el castrar, por ejemplo, también a los corderos, colocando ligas. Entonces, todo eso son prácticas dolorosas en los animales y que hoy también por aspectos de bienestar animal, pues tenemos que tratar de buscar las mejores alternativas. A lo mejor una alternativa es no hacerlo, pero a lo mejor la alternativa no sería no hacerlo, ¿no? Por el caso
que les comentaba del picoteo, por ejemplo, de las aves, el corte de pico pues también se realiza por eso, ¿no? Entonces tendríamos que cotejar y hacer investigaciones científicas para decir, bueno, será lo mismo a lo mejor el corte de pico con cuchilla, con cizalla, la quemadura con cautín, a qué edad es menos aversivo para el animal, de qué longitud, ajá, a lo mejor es menos aversivo para el animal. Todo eso nosotros lo tendríamos que evaluar, ¿no? Entonces aquí está lo que les comentaba, que los protocolos del Welfare Quality nos facilitan las evaluaciones, nos colocan imágenes y nos dicen, ¿no? Los criterios. Entonces, cuando no hay corte de pico, pues nosotros podemos colocar el número 0. Cuando el corte es muy leve, ¿no? Nada más se despunta, pues colocamos el número 1. Y ya cuando hay este tipo de cortes, entonces tendríamos nosotros que colocar el número 2. Y bueno, el mismo protocolo nos dice el tamaño de muestra, cuántos animales, de acuerdo al total de animales que hay en la unidad de producción, cuántos animales tenemos que evaluar. Y bueno, después estos resultados, ¿contra qué los tendríamos que cotejar? El principio 4 de comportamiento adecuado, está el criterio de 10 de expresión de otras conductas, si hacen uso y construcción, por ejemplo, si les damos, ¿no?, el material para que ellos puedan construir su propio nido, el uso de cama, si existen enriquecimiento, ¿no? La colocación de perchas, por ejemplo, si pueden tener acceso al exterior, ¿no? Y entonces cuando cambien las condiciones climáticas, ellas mismas resguardarse al interior de sus naves, si hay disponibilidad, por ejemplo, de un patio que esté cubierto para resguardarse del sol o de la lluvia, todo esto, lo que comentábamos. A veces pensaríamos, ¿no? Hay estudios que se han hecho de cuál es la percepción del público usuario, ¿no? En cuanto al bienestar animal y en cuanto a clasificar a los animales a la mejor como en un estatus de seres pensantes, y a las aves se les coloca regularmente en un estatus muy bajito, ¿no? Pero las investigaciones realmente nos dicen que son seres muy, muy pensantes. Y lo que comentábamos al principio, que si ellas tienen la capacidad de elección y la capacidad de huir, por ejemplo, estímulos aberrantes, esta especie lo va a hacer. Protocolos aún, ¿qué nos recomienda? Bueno, dice, el principio, surge, ¿no? Años más tarde, los protocolos del Welfare Quality del 2004 al 2009, estos protocolos del 2012 al 2015, y se basan en esos de protocolos del bienestar animal, y además enriquecen, por ejemplo, su evaluación. Entonces manejan los mismos principios: buena alimentación, buena vivienda, buena salud, que haya un adecuado comportamiento. Siguen manejando los 12 criterios: ausencia de hambre prolongada, ausencia de sed prolongada, comodidad en cuanto al descanso, comodidad térmica, facilidad de movimientos, ausencia de lesiones, de enfermedad y de dolor, ¿no?, que impactan en la buena salud, y los últimos 4 criterios que impactan en comportamiento: expresión social, expresión de otros comportamientos, buena relación humano-animal y estados emocionales positivos, ¿no? Que se fundamenta en los estados mentales de los animales, que también nosotros podemos evaluar. Entonces, como medidas en la buena alimentación, aquí agregan, ¿no?, que nosotros evaluamos en el animal los animales de talla pequeña, ¿no? Esos que en las unidades de producción les llamamos redrojo, están relacionados. Entonces, a lo mejor porque no están teniendo una buena alimentación,
o porque los animales no están teniendo acceso a esa alimentación, ¿no? Los recursos son pocos y entonces el animal no tiene esa posibilidad de competir y entre más pequeños sean en comparación con los que están despuntando, pues menos van a tener posibilidad de competir, ¿no? Entonces animales de talla pequeña relacionados con la buena alimentación, que sería hambre y sed. Buena vivienda, la suciedad que pueda presentar los animales en su pluma, ya que lo vamos a relacionar con la calidad de cama. Y esta relación de cama, ¿no? Que estaríamos evaluando un recurso, más adelante va a tener un impacto directo sobre la buena salud del animal, ya que puede producir ciertas lesiones, ¿no? La callosidad, por ejemplo, en el músculo de las pechugas del animal, donde está ahí el hueso de la quilla. Podemos evaluar la comodidad térmica, cuántos animales están sin plumas y en qué regiones y qué tanta es el área, ¿no? En que el animal está sin plumas. La facilidad de movimiento de esta no está disponible, seguramente porque esta evaluación este, no se desarrolló, ¿no? A lo mejor para este protocolo, para esta especie en particular, ausencia de lesiones, heridas que nosotros podemos evaluar en cabezas, en espalda, en la región del tren posterior, ¿no? En la cola, en el animal, qué tipo de lesiones podemos encontrar. Podemos hacer la clasificación como con lesión y sin lesión, y cuando es el caso de lesión, después hacer una subclasificación para catalogarlas como una clasificación a lo mejor de una herida leve o ya una herida severa. Ausencia de enfermedad, si el animal está inmóvil, si padece algún tipo de cojera, el tamaño pequeño, ¿no? Si está enfermo terminal o si el animal ya está muerto. En ausencia de dolor, evaluamos de nueva cuenta las cojeras, expresión social, la agresión hacia los compañeros de la misma bandada, si hay animales sin plumas, si muestran un comportamiento de aparamiento, heridas en la cabeza, a lo mejor este mismo comportamiento de aparamiento a veces las genera, ya que tienen esa actividad de picar, por ejemplo, la cresta y jalar la cabeza hacia atrás del ave que queda debajo, heridas en la espalda, heridas en la cola, expresión de otros comportamientos, no fue desarrollado por estos protocolos, al igual que la relación humano-animal o los estados emocionales positivos, ¿no? Entonces va a depender del protocolo y entonces los indicadores y los criterios que yo pueda estar evaluando. Algunos los desarrollan, otros más no los desarrollan, algunos solamente desarrollan indicadores para animales en producciones libres, algunos dan las opciones para evaluarlos en producciones libres o en sistemas de producción enjaulado en bandas. Aquí está uno de los criterios establecidos por los protocolos del AWI, donde vamos nosotros a clasificar pues el plumaje del animal, ¿no? En donde vamos a poner una calificación cero, al igual que los protocolos del Welfare Quality de 0, 1 y 2 máximo. El cero cuando no hay zonas eh, que no tengan plumas, ¿no? Con una calificación de 1 cuando sean zonas muy pequeñitas, muy reducidas. A veces ponen ahí una moneda para comparar, por ejemplo, el diámetro del área que está sin plumas y entonces hacer una mejor evaluación. O cuando ya la zona, ¿sí? Ya va de moderada hasta más elevada, ¿no? El área en que hay ausencia de estas plumas. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Son protocolos que requieren cierta calificación, pero que me van ayudando las imágenes, la parte descriptiva y me va llevando de la mano.
el cómo tengo que hacer la evaluación. Al igual que los protocolos del Welfare Quality, también clasifican las lesiones en las patas e incluso también describen que esta evaluación pues la podemos hacer en matadero, no forzosamente, a lo mejor se puede hacer en la unidad de producción, pero también podemos hacer una inferencia del bienestar animal, cómo estaban esos animales en la producción si nosotros checamos este tipo de lesiones en el matadero, ¿no? Sin evidencia de dermatitis en las almohadillas plantares, ¿no? Pues el cero, con muy poca evidencia, una evidencia mínima. Y bueno, conforme la lesión se va haciendo más severa, pues una mayor calificación. Esto, pues al final de cuentas, ¿cómo va a impactar en el bienestar del animal? Pues hay una lesión, seguramente genera dolor. A lo mejor si ya se originó una cicatrización ahí, a lo mejor ya no está el dolor tan agudo, pero seguramente sigue generando a lo mejor una especie de cojera. Pues esto va a cambiar el comportamiento del animal, lo va a impedir, ¿no? Que tenga acceso en el recurso, no va a consumir agua, no va a consumir alimento, ¿no? En los parámetros normales, va a atrasar su crecimiento, entonces va complicando, no solamente impacta en el bienestar de las aves, sino también va a impactar en las ganancias que tiene el productor, ¿no? Ahí es un elemento muy importante que nosotros podemos hacérselo ver para que él vea la importancia que tiene el bienestar animal en su bolsillo y para que si no quiere hacer caso nada más con la preocupación no meramente del cuidado de los animales, por lo menos a lo mejor con las pérdidas que esto pueda generar, le podamos llamar la atención, ¿no? Lesiones en el corvejón, y bueno, pues no olvidemos que estas auditorías del bienestar animal nosotros tenemos que plantarlas en todos los eslabones de producción, en la granja donde estén los animales, durante el transporte, ya que van a ser llevados en el caso de los pollos de engorda a matadero, o en el caso, por ejemplo, de las gallinas de postura, pues se transporta, ¿no? Regularmente las gallinas las pollitas de un día de nacido, a lo mejor habrá sistemas de producción que ahí las tengan las 4 primeras semanas y después las transporten a otra. Entonces, puede ser que nada más se haga un transporte o una serie de transportes. Nosotros podemos evaluar ahí. Y en el matadero hay protocolos desarrollados, los del Welfare Quality desarrollaron protocolos para auditar el bienestar animal en esta etapa. Eh, en el pollo de engorda hay puntos críticos de control que ya se tienen identificados. Yo no lo contemplé como uno de los objetivos, por ejemplo, de esta plática, pero desde luego que ya cuando los animales logran el peso, el hecho de sujetar, por ejemplo, a lo mejor a 5 aves por cada mano, pues compromete más su bienestar que el hecho de estar sujetando ave por ave. Eh, este, pero esto no es tan simple, ¿no? Si lo vemos con ojos del productor, si lo vemos con ojos del trabajador, si lo vemos con ojos del productor, ellos podrían decir, es que entre 4 o 5 personas se encargan de recolectar esas aves y colocarlas en una jaula y embarcarlas hacia el camión. Y si lo van a hacer ave por ave, pues entonces a lo mejor ya esas 4 o 5 gentes ya no van a poder terminar en el mismo tiempo posible. Tendría que contratar a más personal y pues esto obviamente tendría que pagar más y encarece, ¿no? A lo mejor su sistema de producción. Pero tendríamos que evaluar, ¿no? Y balancear y demostrarle con estas auditorías y con esas evidencias a la larga, a la mejor, y que le pudiera generar más gastos.
si contratar a dos o tres personas más y hacerlo más lento, o o obtiene, ¿no? De todos modos, mayores ganancias si maneja ese tipo de sistemas. Pero habrá protocolos a lo mejor que castiguen esa parte del manejo que se haga para el embarque y el transporte del pollo ya en su peso final hacia el matadero. Y entonces, pues con esto, si ellos quieren certificar su marca, pues tendrán que empezar a cambiar, ¿sale? Tendrá que empezar a cambiar porque habrá manejos que no estarán permitidos porque se estresa, se le genera dolor, se le genera sufrimiento al animal y por lo tanto entonces no se está velando por su bienestar. Hay reportes que entre un 10 y un 30% de los pollos de engorda en las granjas europeas padecen de trastornos dolorosos en las patas. Esto puede provocar alteraciones óseas, alteraciones en articulaciones. También se pueden generar anomalías esqueléticas por el aceleramiento en el crecimiento de las aves y ya se tienen estrategias, ¿no? Y esto pues reportado en las primeras semanas de vida. Lo que comentábamos, es tan acelerado el crecimiento que no va desarrollándose la estructura ósea conforme se va desarrollando el crecimiento muscular. Entonces, esto trae este tipo de problemáticas. Entonces, se han logrado identificar, ¿no? Haciendo estas auditorías. Entonces, si se hacen, se identifican problemas, pues también se tienen que dar soluciones. Y, por ejemplo, ahí el Welfare Quality ya emite una serie de recomendaciones de cómo evitar la cojera en pollos de engorda en las 2 primeras semanas, ¿no? Que precisamente es cuando se tienen las frecuencias, las incidencias más elevadas de esta afección. Entonces, que se retarde un poquito en estas 2 primeras semanas ese crecimiento para que haya un reforzamiento de la estructura ósea y entonces ya después el animal pueda despuntar en cuanto a su conversión alimenticia. Eh, el desarrollo tecnológico va tan avanzado que pues ya se ha desarrollado aplicaciones móviles, ¿no? Mediante una app, para medir el bienestar animal en granjas avícolas, aquí relacionado, por ejemplo, con el bienestar de los pavos. Entonces ya aquí hay una empresa que ha patentado esta explicación y que seguramente ya si nosotros comenzamos a buscarla, pues ya está en el mercado y podamos descargarla y aplicarla, ¿sí? Entonces ya existen estos avances tecnológicos que nos ayudan a auditar, ¿no? Particularmente esta especie y seguramente pues no descarten que estas empresas estén trabajando a la par con otras empresas y pues todo esto se esté certificando, ¿no? El bienestar animal se está incluyendo en los esquemas de trazabilidad y entonces también se va retroalimentando toda esa información. Ahora no nada más referente a la mejor a la alimentación, referente a la mejor a la medicación, ¿no? Que se le podía hacer al animal en las granjas, sino también a estos esquemas de procurar el buen alojamiento, la buena salud, la buena alimentación y que los animales puedan expresar comportamientos naturales y tener estados mentales positivos, ¿no? Ya todo esto se va sumando a todos estos esquemas. Hay empresas, eh, eh, como esta del certificado welfare, que nos van guiando de la mano. Si yo tengo interés, a lo mejor como médico, si yo tengo interés como productor, de cómo certificar mi producto, bueno, entro a este tipo de páginas y nos van dando toda la información de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Llenamos un formulario y nos mandan información
de los pasos que tenemos que seguir para gozar, por ejemplo, de este sello de calidad, bienestar o calidad welfare animal, ¿no? Esta certificación está basada en los protocolos del Welfare Quality, en los protocolos del labeling, ha sido relacionada para certificar el bienestar en animales de granja, de superficies de producción y de mataderos, y bueno, siempre por encima de los requerimientos legales, dice, ¿no? De este modo se realiza un doble control sobre el que ya se hace, ¿no? Por un lado, la autoridad competente, ¿no? Que sí está mandando a los inspectores para el cumplimiento de ese marco legal, pero para asegurar también que el estatus, ¿no? De bienestar animal se está cuidando y entonces se pueda certificar, ¿no? Este sello de certificación, como verán en una presentación tal vez más adelante, es garantía de que se está cumpliendo de acuerdo a un producto conforme, de acuerdo a una normatividad, y entonces lo puede avalar un organismo que esté facultado para colocar este sello, un organismo de certificación. Entonces, pues nos va guiando ahí de la mano. Y bueno, a manera de conclusión, pues las evaluaciones del bienestar animal en aves deben de incluir, sí, aspectos de comportamiento, aspectos de funcionamiento, no nada más estar evaluando recursos, sino aplicarlos también basados en los animales, y hay que comenzar a incluir las evaluaciones de los estados mentales. Los esquemas de aseguramiento del bienestar animal operan bajo normas estrictas. Ya hay normas por sus siglas en inglés ISO, ajá, que sustentan todo esto. El fomentar el uso de esquemas de bienestar animal es garantía de un producto que podemos obtener con una mejor calidad. Y tal vez ahí le podríamos nosotros poner con esquemas de calidad total, ¿no? Ya que no nada más ven los aspectos de inocuidad, sino ahora ven los aspectos de bienestar animal, y el bienestar animal está trabajando de manera directa con los aspectos de sostenibilidad. Entonces, se está formando ahí una piedra angular. Pues bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.